Mis manos tiemblan sobre el fragmento de barro. No es el frío del sótano en Chicago lo que las hace temblar, es el peso de lo que intento reconstruir. Afuera, la nieve cae en silencio sobre una ciudad que nunca aprenderá mi nombre, pero aquí abajo, entre estantes de piezas rotas y polvo de arcilla, el tiempo se dobla como una carta vieja. El fragmento que sostengo tiene el color exacto de la tierra de Oaxaca. Lo sé porque mis dedos lo reconocen antes que mis ojos. Lo sé porque mis manos nunca olvidan lo que han tocado con amor. Hay un olor que nunca se va. El olor del barro mojado, de la leña quemándose lenta en el horno de mi maestro, del café que mi madre preparaba antes del amanecer. Ese olor me persigue aquí, en este sótano prestado donde trabajo después de limpiar los pisos de un restaurante que sirve comida que llaman mexicana, pero que no sabe a nada que yo conozca. Mis manos están agrietadas, no solo por el frío, sino por los químicos de limpieza, por el agua hirviendo de los platos, por todo lo que hago durante el día para poder hacer esto durante la noche. Pero cuando toco el barro, las grietas desaparecen, o tal vez simplemente dejan de importar. Mi maestro tenía una frase que repetía cada vez que una pieza se quebraba en el horno. Yo era joven entonces, impaciente, y cada fractura me parecía un castigo. Pero él levantaba los fragmentos con la misma reverencia con que otros levantan hostias y decía: «Lo que se rompe no se pierde, aprende a hablar de otra manera». Yo no entendía. ¿Cómo puede hablar algo roto? ¿Qué palabras quedan cuando todo se ha partido? Ahora, a 3000 kilómetros de su tumba, empiezo a escuchar lo que él oía. Esta noche intento reconstruir la plaza de mi pueblo. No con precisión de arquitecto, con precisión de hijo que extraña. El kiosco donde mi padre me llevaba los domingos. La banca donde mi abuela vendía tlayudas envueltas en tela. La iglesia con su campanario torcido que sonaba siempre un poco tarde, como si el tiempo allá también caminara despacio. Uso fragmentos de platos que otros han desechado, pedazos de tazas que se cayeron en el restaurante, restos de macetas que encontré en la basura de mis vecinos. Todo lo roto encuentra su lugar en mis manos. Todo lo descartado vuelve a tener nombre. Pero hay algo que no logro formar. Cada vez que intento moldear el rostro de mi maestro, el barro se resiste, se agrieta antes de secarse, se desmorona cuando lo toco demasiado. Es como si la arcilla supiera que no estoy listo, como si el barro, que él me enseñó a respetar como cosa viva, estuviera esperando algo de mí que todavía no sé dar. Mis manos se detienen. El silencio del sótano se vuelve enorme. Y me pregunto, como me pregunto cada noche desde que crucé la frontera, ¿puede un hombre reconstruir lo que abandonó o solo construye monumentos a su propia culpa? Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿de qué país eres y dónde estás viviendo ahora? Quiero leer tu historia también. Me llamo Aurelio, aunque aquí nadie me llama así. Aquí soy el de limpieza, el del turno de noche, Hey You, nombres que se olvidan antes de terminar de sonar. Pero en Oaxaca, en el pueblo de San Bartolo, Coyotepec, yo era el aprendiz de don Epifanio, el último maestro del barro negro que aún cosía las piezas en horno de leña, que aún hablaba con la arcilla antes de tocarla, que aún creía que cada vasija guarda el aliento de quien la forma. Salí de México hace 7 años. No huí de la violencia ni del hambre, huí de la vergüenza. Mi maestro murió y yo no estuve ahí. Estaba en Oaxaca, capital, buscando quién comprara mis piezas a mejor precio, tratando de ser más listo que el pueblo que me había criado, cuando su corazón se detuvo en el mismo taller donde me enseñó a respirar con el barro. Su esposa me llamó. Yo llegué tarde. Llegué cuando ya lo habían vestido con su camisa blanca, cuando ya habían cerrado sus ojos, que eran del color de la tierra mojada, cuando ya no pude pedirle perdón por haberme ido esa mañana sin despedirme. 3 meses después, crucé la frontera. No fue una decisión, fue una huida. Dejé el taller cerrado, las herramientas de don Epifanio cubriéndose de polvo, la última pieza que él había empezado y nunca terminó. Dejé a mi madre con la promesa de volver pronto.
una promesa que los dos sabíamos que era mentira, incluso mientras la decía. Dejé el olor del copal en la iglesia, el sonido de las campanas torcidas, el sabor del chocolate de agua que mi abuela preparaba para los días de muertos. Dejé todo lo que era, creyendo que si ponía suficiente distancia entre yo y mi culpa, algún día dejaría de doler. Pero la distancia no cura nada. La distancia solo vuelve los recuerdos más pesados. Chicago me recibió con un frío que no sabía que existía, un frío que entra por los huesos y se queda ahí, como un huésped que nunca pidió permiso. Encontré trabajo limpiando un restaurante, luego otro, luego un tercero. Mis manos, que habían pasado años aprendiendo a sentir la temperatura exacta del barro, ahora aprendían a sentir la temperatura del agua con cloro para los pisos. Viví en cuartos compartidos con hombres que también habían dejado todo, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, otros mexicanos de estados que yo solo conocía por nombre. Cada uno cargaba su propio silencio. Cada uno tenía una historia que no contaba. Y yo guardé el mío durante años. No toqué barro durante 5 años completos. Mis manos se secaron, se agrietaron, se volvieron las manos de otro hombre, hasta que una noche caminando de regreso del trabajo por un callejón lleno de basura, vi un pedazo de maceta rota en el suelo. Era de un naranja pálido, casi del color del atardecer en Oaxaca, y algo dentro de mí, algo que creía muerto, se despertó. Lo levanté, lo guardé en mi bolsillo, y esa noche, en el sótano del edificio donde vivo, empecé a juntar fragmentos. Cuéntame abajo desde qué país y ciudad me estás escuchando, y si alguna vez tuviste que empezar de nuevo lejos de casa. Suscríbete y comparte este video para que más personas encuentren su voz. El sótano huele a humedad y a tubería vieja. Es un espacio pequeño, apenas suficiente para una mesa de madera que encontré en la calle, un banco de plástico y los estantes que armé con tablas y ladrillos. No hay ventanas. La única luz viene de una lámpara que compré en una tienda de segunda mano por $3. Pero cuando cierro la puerta y me siento frente al barro, este lugar se transforma. Las paredes de concreto desaparecen. El ruido de las tuberías se vuelve el murmullo del río que pasaba cerca del taller de don Epifanio. Y mis manos recuerdan. Trabajo de noche porque el día no me pertenece. El día es del restaurante, de los pisos que hay que trapear 3 veces, de los baños que hay que limpiar cada hora, de las órdenes que me dan en un inglés que todavía me cuesta entender completamente. El día es del cansancio, del autobús lleno de otros cuerpos cansados, del cuarto donde duermo 4 horas antes de volver a empezar. Pero la noche es mía. La noche es donde todavía soy Aurelio, el que sabe escuchar al barro. Don Epifanio me enseñó que el barro tiene memoria, que la arcilla de San Bartolo Coyotepec guarda en sus partículas 1000 años de manos que la han tocado, 1000 años de formas que ha tomado, 1000 años de fuego que la ha transformado. Cuando tocas el barro, me decía, no tocas solo tierra, tocas a todos los que vinieron antes que tú. Yo era un muchacho entonces, tenía 15 años y las manos llenas de impaciencia. Quería hacer piezas grandes, impresionantes, piezas que la gente mirara y dijera mi nombre, pero él me sentaba frente a una bola de arcilla del tamaño de una naranja y me hacía estar ahí, sin hacer nada, solo tocando. Horas, días enteros a veces. ¿Qué sientes?, me preguntaba. Nada, respondía yo, solo barro. Y él sonreía con esa sonrisa que parecía contener un secreto que algún día yo entendería. Lo que se rompe no se pierde. Aprende a hablar de otra manera. Yo no entendía qué tenía que ver eso con tocar una bola de arcilla. Ahora, tantos años después, empiezo a sospechar que él no me estaba enseñando a sentir el barro. Me estaba enseñando a sentirme a mí mismo. La primera pieza que hice en este sótano fue un desastre. No tenía las herramientas correctas, no tenía horno, no tenía la arcilla de Oaxaca que conocía como a mi propia piel. Solo tenía fragmentos.
pedazos de cosas rotas que había ido recogiendo durante meses. Intenté pegarlos con un pegamento industrial que compré en la ferretería. Intenté formar algo, no sabía qué, solo algo. Pero los fragmentos no se sostenían, se caían, se rompían más. Y yo me quedé mirando el desastre sobre la mesa, con las manos manchadas de pegamento y polvo, sintiendo que la vergüenza de no haber estado con mi maestro cuando murió se multiplicaba con cada pedazo que se caía. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el banco de plástico, mirando los fragmentos esparcidos, escuchando el silencio del sótano, que se parecía demasiado al silencio de la tumba de don Epifanio. Y por primera vez desde que crucé la frontera lloré. No había llorado cuando me fui. No había llorado cuando abracé a mi madre sabiendo que quizás no la volvería a ver. No había llorado cuando el coyote nos dejó en el desierto de Arizona y caminamos 3 días con un galón de agua para 4 personas. No había llorado cuando llegué a Chicago y descubrí que el frío podía doler físicamente, que la soledad podía tener un peso que se siente en el pecho como una piedra. Pero esa noche, frente a mis fragmentos fallidos, lloré como no había llorado desde que era niño. Y algo extraño pasó después. Cuando se me acabaron las lágrimas, miré los fragmentos de otra manera. Ya no eran un desastre, eran un comienzo. Eran la primera palabra de una conversación que apenas empezaba. Don Epifanio siempre decía que el barro te enseña paciencia porque el barro no tiene prisa. El barro ha esperado millones de años bajo la tierra. ¿Qué son unas horas, unos días, unos meses para él? Empecé de nuevo, esta vez más despacio, esta vez sin tratar de formar nada específico, solo juntando fragmentos, solo viendo cómo encajaban unos con otros, solo escuchando. El restaurante donde trabajo se llama La Fiesta Mexicana, aunque no hay nada de fiesta en él. Es un lugar para gringos que quieren sentir que conocen México sin nunca haber pisado México. Sirven tacos con carne molida y queso amarillo, burritos del tamaño de un bebé, margaritas de colores que parecen veneno dulce. Los meseros usan sombreros de charro que se caen cada vez que se inclinan. Hay un mural en la pared con un nopal, una pirámide que no es de ningún lugar específico y un sol sonriente que parece burlarse de todo. Yo limpio los pisos, limpio los baños, limpio las mesas cuando cierran y nunca digo nada. Hay un cocinero, Gustavo, que es de Michoacán. A veces, cuando el gerente no está mirando, me guarda un plato de comida de la que preparan para el staff, no la del menú, sino la real, la que hacen para ellos con los ingredientes que compran aparte. Un arroz rojo que sabe a algo parecido al de mi madre. Unos frijoles que no son perfectos, pero que son frijoles de verdad. Gustavo no habla mucho. Nadie habla mucho aquí. Pero a veces me mira con un reconocimiento silencioso, como diciendo, yo también dejé todo. Yo también estoy aquí sin estar. Una noche le conté del sótano. No sé por qué. Tal vez porque era tarde y estábamos cansados y el silencio pesaba más de lo normal. Le dije que estaba juntando fragmentos, que estaba tratando de hacer algo con cosas rotas, que no sabía bien qué, pero que necesitaba hacerlo. Él se quedó callado un momento. Luego dijo, mi abuela hacía canastas, de las que ya nadie hace. Se sentaba horas trenzando palma, y cada canasta era diferente porque decía que sus manos no eran las mismas cada día. Aquí no he tocado una palma en 8 años. No dijo más. Pero la manera en que lo dijo, con esa voz que no era triste sino algo peor, algo más hondo, como un pozo seco, me hizo entender que todos cargamos algo que no tocamos, algo que dejamos de hacer cuando dejamos de ser quienes éramos. Esa noche, en el sótano, pensé en Gustavo y sus canastas que nunca más trenzará. Pensé en todos los otros que trabajan conmigo, la señora de El Salvador que limpia las ventanas y que alguna vez fue maestra, el muchacho hondureño que lava platos y que quería ser ingeniero, el guatemalteco del turno de madrugada que no habla de su vida anterior pero que a veces silba canciones que suenan a iglesia. Todos fragmentos, todos piezas de algo que se rompió.
Y me pregunté si eso es lo que don Epifanio quería decir. Si cuando decía que lo que se rompe aprende a hablar de otra manera, no hablaba solo del barro, hablaba de nosotros, de todos los que alguna vez fuimos algo entero y ahora tratamos de encontrar una nueva forma. Pero esa noche todavía no lo entendía completamente. Esa noche solo seguí juntando fragmentos en el sótano, solo tratando de escuchar lo que querían decirme, solo esperando que mis manos recordaran lo que mi corazón había olvidado. Hay una hora en Chicago que me pertenece solo a mí. Es la hora entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando el restaurante ya cerró y el mundo todavía no despierta. Camino las 15 cuadras hasta mi edificio, con las manos en los bolsillos y el aliento formando nubes pequeñas que desaparecen antes de que pueda verlas bien. En esa hora, la ciudad se parece un poco a un pueblo, las calles vacías, los edificios dormidos, el silencio que no es silencio, sino una conversación en voz baja entre el viento y las ventanas. Es en esa hora cuando más recuerdo. El taller de don Epifanio estaba en la parte de atrás de su casa, separado por un patio donde su esposa, doña Carmen, tendía la ropa y cultivaba hierbas en macetas de barro que él mismo había hecho. El olor de ese patio, tierra mojada, romero, jabón de pan, me llega a veces caminando por Chicago, cuando paso frente a una lavandería o cuando alguien en algún departamento está cocinando algo que no reconozco, pero que huele a hogar. Y me detengo. Me quedo parado en la acera como un tonto, respirando hondo tratando de guardar ese olor en los pulmones para llevarlo conmigo al sótano. Don Epifanio nunca me habló de su padre. Sé que también fue artesano, que también trabajó el barro negro, que murió cuando don Epifanio era apenas un adolescente. Pero nunca me contó más. Había una fotografía en el taller. Un hombre de bigote grueso sentado frente a un horno de leña, con las manos sobre las rodillas y los ojos mirando algo fuera del cuadro. Yo le pregunté una vez quién era. Don Epifanio miró la foto un momento largo, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver, y luego dijo, «Alguien que todavía me está enseñando». No explicó más, y yo, con la impaciencia de los 15 años, no pregunté. Ahora me pregunto qué le enseñaba. Ahora me pregunto si don Epifanio también cargaba una culpa, un silencio, una pregunta que nunca pudo responder. Ahora me pregunto si el barro era su manera de hablar con su padre muerto, igual que se está convirtiendo en mi manera de hablar con él. El miedo llegó en el segundo año, no el miedo de la migración. Ese ya lo conocía. Ese ya lo había domesticado como se domestica a un animal que vive en la casa, pero que nunca deja de ser salvaje. El miedo que llegó fue otro. Fue el miedo de olvidar. Empezó con las manos de don Epifanio. Traté de recordar exactamente cómo se veían, las líneas, las manchas de arcilla que nunca se iban completamente, la forma de sus nudillos, la manera en que sostenía las herramientas, y no pude. La imagen estaba ahí pero borrosa como una fotografía dejada bajo el sol demasiado tiempo. Traté de recordar su voz diciendo mi nombre, «Aurelio, ven, mira esto». Y solo escuché un eco, una aproximación, no la voz real. Esa noche no bajé al sótano. Me quedé en mi cuarto, acostado en el colchón que comparto con el suelo, mirando el techo manchado de humedad, sintiendo cómo el pánico subía desde el estómago hasta la garganta. Si olvidaba sus manos, ¿qué seguía? ¿Su rostro? ¿Sus enseñanzas? ¿La frase que repetía cada vez que algo se rompía? Olvidaría también a mi madre, su manera de reírse cuando algo le daba vergüenza, la canción que tarareaba mientras cocinaba, el olor de su cabello cuando me abrazaba. La distancia no solo duele, la distancia borra. Al día siguiente llamé a mi madre. Las llamadas son caras y cortas, siempre con el reloj corriendo en mi cabeza, siempre tratando de decir lo importante antes de que se acabe el tiempo. Pero esa, ¿ves? No dije nada importante. Solo quería escuchar su voz. Solo quería grabarla en algún lugar de mi memoria que la distancia no pudiera alcanzar. ¿Estás bien, mijo?, me preguntó. Porque las madres siempre saben cuando algo no está bien, aunque estés a 3000 kilómetros y solo digas, «Hola, ¿cómo estás?» «Sí, mamá, solo quería saludarte». «¿Seguro?» «Te oigo raro».
Es el frío. Aquí hace mucho frío. Ella se quedó callada un momento. Luego dijo, el frío de afuera se quita con cobijas. El frío de adentro se quita con otra cosa. ¿Ya encontraste con qué quitártelo? No supe qué responder. Creo que murmuré algo sobre el trabajo, sobre que estaba bien, sobre que no se preocupara. Pero su pregunta se quedó conmigo. El frío de adentro. Sí, eso era exactamente. Un frío que ningún abrigo podía tocar, que ningún calentador podía derretir. Un frío que vivía en el espacio entre mis costillas y que se hacía más grande cada vez que trataba de recordar algo y no podía. El sótano se convirtió en mi respuesta. Bajaba cada noche después de la llamada con mi madre, con sus palabras todavía resonando, y trabajaba, no para crear algo hermoso, para recordar. Cada fragmento que tocaba me hacía pensar en algo. Este pedazo anaranjado me recordaba los atardeceres en el cerro detrás del pueblo. Este fragmento azul me recordaba el vestido que mi madre usaba los domingos para ir a misa. Este trozo blanco con una grieta me recordaba la taza donde don Epifanio tomaba su café, la que se había caído una vez y él había pegado con tanto cuidado que la grieta se convirtió en parte de su belleza. Empecé a escribir, no cartas, no tenía a quien mandárselas que no fuera mi madre, y a ella no quería contarle esto. Escribía en un cuaderno que compré en la tienda de $1, con un lápiz que se gastaba rápido porque escribía mucho. Escribía los recuerdos, los ponía en palabras antes de que se escaparan. La manera en que la luz entraba al taller de don Epifanio por la ventana del este. El sonido del horno, cuando alcanzaba la temperatura correcta. La textura de la arcilla de San Bartolo, que era diferente a cualquier otra arcilla del mundo. La voz de mi maestro diciendo la frase que ya no puedo olvidar porque la escribí tantas veces que se grabó no solo en el papel, sino en mis huesos. Lo que se rompe no se pierde, aprende a hablar de otra manera. Pero los recuerdos escritos no eran suficientes. Los recuerdos necesitaban forma, necesitaban volverse algo que pudiera tocar, algo que existiera fuera, de mi cabeza, algo que probara que lo que viví fue real. Fue entonces cuando empecé a reconstruir el pueblo, no el pueblo entero, eso sería imposible, pero pedazos, fragmentos, la banca de la plaza donde mi abuela vendía tlayudas, el kiosco con su techo de metal verde, la esquina de la iglesia donde me escondía de niño cuando no quería ayudar en la casa, pequeñas piezas hechas de otras piezas rotas, unidas con paciencia y pegamento, y algo que no sé nombrar, pero que se parece a la desesperación. Gustavo fue el primero en ver mi trabajo. Vino una noche porque yo había olvidado mi suéter en el restaurante y él vivía cerca y me lo trajo. No lo invité a bajar al sótano. Él simplemente siguió mirando mientras yo abría la puerta del edificio y luego preguntó, ¿es ahí donde haces lo de los fragmentos? Y no supe cómo decir que no. El sótano estaba igual que siempre. Desordenado, con poca luz, con pedazos de cosas por todas partes. Pero Gustavo no vio el desorden. Gustavo vio la banca de mi abuela que estaba sobre la mesa, casi terminada, hecha de 27 fragmentos diferentes que yo había pulido y acomodado durante semanas. Se quedó mirándola un momento largo, luego la tocó con un dedo, despacio, como si tuviera miedo de romperla. ¿Qué es?, preguntó. Una banca, de la plaza de mi pueblo. No, dijo él, y su voz sonaba diferente, más grave. Quiero decir, ¿qué es para ti? No supe responder. O tal vez supe, pero no encontré las palabras. Gustavo siguió mirando la banca, tocándola con ese dedo cuidadoso, y luego dijo algo que no esperaba. «Puedes hacer una canasta». Lo miré sin entender. «Las canastas de mi abuela», explicó. «Las que te conté. Nunca voy a poder trenzar palma aquí. Pero tal vez, si tuvieras una canasta de fragmentos, tal vez podría recordarla mejor». Esa noche no dormí. Pero no fue por el insomnio de siempre, no fue por la culpa que me visitaba en la oscuridad. Fue porque entendí algo que don Epifanio había tratado de enseñarme durante años y que yo nunca había comprendido. El barro no es solo para quien lo trabaja,
El barro es para quien lo necesita. Lo que se rompe no se pierde. Aprende a hablar de otra manera. Pero ahora la frase tenía una palabra más, una palabra que yo estaba empezando a añadir. Lo que se rompe no se pierde. Aprende a hablar de otra manera. Y a veces habla por otros. La canasta de Gustavo me tomó 3 semanas, no porque fuera difícil de construir. Era más pequeña que la banca de mi abuela, más simple en su forma. Me tomó 3 semanas porque tuve que aprender a escuchar de otra manera. Con la banca, yo sabía exactamente lo que buscaba. Conocía cada grieta de esa madera, cada mancha de los años, la forma en que el sol la había desgastado por un lado. Pero la canasta de Gustavo no era mía. Era un recuerdo prestado, una imagen que vivía en la cabeza de otro hombre, y yo tenía que encontrarla sin haberla visto nunca. Gustavo venía al sótano después del trabajo, todavía oliendo a grasa de cocina y cebolla, y se sentaba en el banco de plástico mientras yo le hacía preguntas. ¿De qué tamaño era? ¿Qué forma tenía el borde? ¿Los colores eran parejos o cambiaban? Él cerraba los ojos para responder, como si estuviera viajando a Michoacán cada vez que yo preguntaba, y a veces se quedaba callado tanto tiempo que yo pensaba que se había dormido. Pero no, estaba dormido, estaba buscando, estaba excavando en su memoria igual que yo excavaba en la mía. Tenía un asa que se doblaba un poco hacia la izquierda, dijo una noche. Mi abuela decía que era porque la palma de ese lado estaba más vieja, más cansada, pero yo creo que era porque sus manos ya no eran las de antes. El lado izquierdo era el que trenzaba al final, cuando ya estaba agotada. Esa información, esa pequeña imperfección, esa humanidad escondida en una canasta, me dijo más que todas las descripciones de tamaño y color. Me dijo que lo que Gustavo extrañaba no era la canasta, era las manos de su abuela. Era el cansancio de una mujer que trabajaba hasta que el cuerpo decía basta. Era el amor que se esconde en las cosas torcidas, en lo que no sale perfecto pero sale de todas formas. Busqué fragmentos que tuvieran esa imperfección, pedazos de cerámica con grietas, con manchas, con bordes desiguales, fragmentos que otros habrían descartado por feos, por inútiles, y los uní, despacio, sin prisa, dejando que la canasta me dijera cuándo estaba lista. La noche que la terminé, Gustavo no habló. Se quedó mirándola en mis manos. Una cosa pequeña, del tamaño de un puño, hecha de 34 pedazos de cosas rotas, y su rostro hizo algo que no sé describir. No lloró, fue algo anterior al llanto, algo más profundo, como si por un momento él estuviera en 2 lugares al mismo tiempo, aquí en el sótano de Chicago y allá en la cocina de su abuela en Michoacán, viendo sus manos trenzar la palma mientras el olor del comal llenaba el aire. «No es igual», dijo finalmente con la voz quebrada. «No», respondí. «Nada es igual, pero es tuya». Tomó la canasta con las 2 manos, como si fuera algo vivo, algo frágil que podía escaparse, y luego hizo algo que no esperaba. Se la llevó a la cara. La olió. Sé que suena extraño, oler una cosa hecha de fragmentos de cerámica, de pegamento, de polvo, pero entendí lo que buscaba. Buscaba el olor de la palma, el olor de la cocina, de su abuela, el olor de un lugar que ya no existe excepto en su memoria. «Gracias», dijo, «solo eso», pero la manera en que lo dijo pesaba más que 1000 palabras. Esa noche algo cambió, no en el sótano. El sótano seguía igual, con su humedad y su luz pobre, y sus estantes de fragmentos. Lo que cambió fue adentro de mí. Por primera vez desde que llegué a este país, sentí que había hecho algo que importaba. No limpiar pisos, no sobrevivir otro día, no mandar dinero a mi madre para que pudiera pagar la luz. Algo más, algo que don Epifanio habría reconocido. Gustavo le contó a otros. No sé exactamente qué dijo ni a quiénes, pero empezaron a llegar. Primero fue Rosario, la señora salvadoreña que limpia ventanas en el edificio de al lado. Vino un domingo con un papel en la mano donde había dibujado, con lápiz tembloroso, la forma de un molcajete que su madre usaba para moler el recado. «No tiene que ser grande», dijo, casi disculpándose.
solo algo que pueda poner en mi cuarto, algo que me recuerde. Luego fue el muchacho hondureño que lava platos. Se llama Dennis, aunque nadie en el restaurante usa su nombre. Dennis quería algo que representara la montaña que se veía desde la ventana de su casa en Tegucigalpa. No la montaña entera, explicó, solo la parte de arriba donde siempre había nubes. Mi hermano y yo decíamos que ahí vivían los ángeles. Después vino una mujer que no conocía, amiga de Rosario, guatemalteca, que quería una réplica del portón de madera de la casa donde creció. Era verde, dijo, un verde que ya no existe. Pero cualquier verde está bien. No les cobraba. ¿Cómo iba a cobrarles? Ellos traían sus recuerdos como ofrendas, como confesiones, como heridas que necesitaban ser vistas. Y yo las recibía con las manos abiertas, igual que don Epifanio recibía la arcilla, con reverencia, con paciencia, sabiendo que lo que me daban era más valioso que cualquier dinero. El sótano se llenó de objetos, la canasta de Gustavo, el molcajete de Rosario, la montaña de Denis, el portón verde de la guatemalteca cuyo nombre nunca supe porque lloraba cada vez que intentaba decirlo, una ventana para un mexicano de Jalisco, una campana para una salvadoreña de Santa Ana, un barco pequeño para un hondureño que había trabajado en la pesca antes de emigrar. Cada pieza era diferente. Cada pieza era un fragmento de un mundo que ya no existía, excepto en la memoria de quien la pedía. Y algo extraño empezó a pasar. La gente no solo venía a recoger sus piezas, venía a quedarse. Rosario traía café en un termo y se sentaba en el banco de plástico mientras yo trabajaba. Denis llegaba después de su turno y miraba los fragmentos como si fueran estrellas, como si cada pedazo de cerámica rota contuviera un universo. Gustavo seguía viniendo aunque su canasta ya estaba terminada, ahora guardada en su cuarto, como un tesoro que nadie más podía ver. Empezaron a contar historias. No sé quién fue el primero. Tal vez Rosario, que tiene ese don de llenar los silencios con palabras que no pesan. Pero de pronto el sótano ya no era solo un taller. Era un lugar donde la gente decía cosas que no había dicho en años. Cosas sobre los que dejaron atrás. Cosas sobre el cruce. Cosas sobre el miedo, la vergüenza, la culpa, la esperanza que se encoge pero nunca desaparece del todo. Una noche, Denis contó cómo había dejado a su hermano menor en Honduras. Le prometí que lo iba a mandar a traer, dijo, con la voz que usan los hombres cuando están tratando de no quebrarse. Eso fue hace 6 años, todavía no junto suficiente. Y él ya no es menor, tiene 19, ya trabaja, ya tiene su vida. A veces pienso que la promesa se la hice a otro niño, uno que ya no existe. Nadie dijo nada, no había nada que decir, pero Rosario le puso una mano en el hombro y Gustavo asintió como diciendo, «Yo entiendo». Y yo seguí trabajando en la pieza que tenía entre las manos, la ventana del mexicano de Jalisco, porque a veces la mejor respuesta al dolor es simplemente estar presente, seguir haciendo, no huir. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en el sótano mirando los estantes llenos de fragmentos y de piezas terminadas, y pensé en don Epifanio. Pensé en su taller que olía a humo y a café y a barro mojado. Pensé en la manera en que la gente del pueblo venía a verlo trabajar, a sentarse en silencio mientras él formaba vasijas y figuras, a contarle sus problemas aunque él casi nunca respondía con palabras. Su taller también había sido esto, un lugar de fragmentos, no de cerámica, de personas. Gente rota que venía a sentirse menos sola. Gente que necesitaba ver que las cosas podían tomar forma, que el caos podía volverse belleza, que las manos de un hombre podían transformar lo inútil en algo digno de guardar. Lo que se rompe no se pierde. Aprende a hablar de otra manera. Pero ahora la frase tenía otro significado. Ya no era solo sobre el barro. Ya no era solo sobre mí. Era sobre todos nosotros, los fragmentos humanos que habíamos cruzado fronteras y desiertos, que habíamos dejado pedazos de nosotros en cada país que tocamos, que buscábamos en sótanos oscuros y en trabajos agotadores y en llamadas cortas a nuestras madres algo que nos recordara que alguna vez
Fuimos enteros. El barro estaba enseñándome a hablar de otra manera. Y por primera vez, empecé a escuchar lo que decía. El invierno en Chicago tiene una cualidad que no conocía antes de vivirlo, el silencio de la nieve. Cuando cae de noche, gruesa y lenta, la ciudad entera parece contener la respiración. Los sonidos se apagan, las calles se vacían, y hay un momento, justo antes del amanecer, cuando todo está tan quieto que puedes escuchar tu propio corazón latiendo como un tambor lejano. Fue en una de esas noches de nieve cuando empecé a trabajar en la pieza más difícil, el rostro de don Epifanio. Lo había intentado antes, muchas veces en los primeros meses, pero el barro siempre se resistía, siempre se agrietaba, siempre se negaba a tomar la forma que yo buscaba, y yo había aceptado esa resistencia como una señal de que no estaba listo, que había algo que tenía que entender primero, algo que tenía que soltar o encontrar antes de que el barro me permitiera hacer lo que más deseaba. Pero esa noche, con la nieve cayendo afuera y el sótano lleno del silencio de las 3 de la madrugada, sentí que algo había cambiado. No empecé con fragmentos, empecé con arcilla. Gustavo me había traído un paquete de arcilla para modelar que compró en una tienda de manualidades. No era arcilla de verdad. No era la tierra de Oaxaca que conocía como mi propia piel, pero era algo. Era un comienzo. La abrí despacio, como quien abre una carta que ha esperado mucho tiempo, y el olor me golpeó con una fuerza que no esperaba. No olía igual, pero olía a posibilidad. Olía a algo que podía tomar forma bajo mis manos. Cerré los ojos y traté de recordar. No su rostro completo. Eso era demasiado, demasiado grande, demasiado lleno de detalles que el tiempo había borrado. Empecé por sus manos, las manos que me enseñaron todo, las manos que tomaban la arcilla como si fuera algo sagrado, algo vivo, algo que merecía respeto. Las manos con sus callos, sus grietas, sus manchas de barro que nunca se iban del todo porque el barro ya era parte de su piel. Mis propias manos empezaron a moverse. No pensé, no planeé. Solo dejé que los dedos recordaran lo que la mente había olvidado. Y la arcilla respondió. Por primera vez en años, la arcilla no se resistió. Se dejó formar, se dejó moldear, se dejó convertir en algo que empezaba a parecerse a un recuerdo. Las manos de don Epifanio tomaron forma sobre la mesa del sótano. No eran perfectas. Estaban un poco desproporcionadas, un poco torcidas, con dedos que no eran exactamente del tamaño correcto, pero eran sus manos. Las reconocí como se reconoce la voz de alguien querido en medio de una multitud, no por los detalles, sino por algo más profundo, algo que vive en un lugar que las palabras no pueden alcanzar. Trabajé toda la noche. Cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por las rendijas de la puerta del sótano, las manos estaban terminadas. Descansaban sobre la mesa con las palmas hacia arriba, como si estuvieran esperando recibir algo, como si estuvieran esperando que yo pusiera en ellas lo que había cargado durante tanto tiempo. Me senté en el banco de plástico y las miré. Y entonces hice algo que no había hecho nunca. Hablé con él. «Perdóname», dije en voz alta, en español, en el español de Oaxaca, que casi había olvidado de tanto usar el inglés roto del trabajo. «Perdóname por no estar ahí. Perdóname por irme esa mañana sin despedirme. Perdóname por haber tardado tanto en entender lo que tratabas de enseñarme». Las manos de arcilla no respondieron. Por supuesto que no respondieron. Eran arcilla, eran fragmentos de mi memoria, no eran él. Pero algo en el silencio del sótano se sintió diferente, menos pesado, como si las palabras que había guardado durante años finalmente hubieran encontrado un lugar donde descansar. Lo que se rompe no se pierde. Aprende a hablar de otra manera. Las manos de arcilla eran mi manera de hablar con don Epifanio. Eran mi manera de decirle que no lo había olvidado, que sus enseñanzas seguían vivas aunque él ya no estuviera, que el barro que él amaba ahora me estaba sanando a mí y a otros como yo. Esa semana empecé a enseñar. No fue planeado. Rosario llegó una noche y me encontró trabajando en una pieza pequeña,
una cruz para una mujer ecuatoriana que la había pedido, y se quedó mirando mis manos con una atención que reconocí. Era la misma atención con la que yo miraba las manos de don Epifanio cuando era joven, la atención de alguien que quiere aprender. ¿Me enseñas?, preguntó, casi en susurro, como si tuviera miedo de que yo dijera que no. Le di un pedazo de arcilla. Le mostré cómo sostenerla, cómo calentarla con las manos antes de empezar a formar. Le dije lo que don Epifanio me decía: no pienses en lo que quieres hacer, siente lo que el barro quiere ser. Rosario cerró los ojos. Sus manos, manos de mujer que limpia ventanas, manos agrietadas por el químico del limpiavidrios, manos que alguna vez escribieron en pizarras de escuela en San Salvador, empezaron a moverse. Y aunque lo que formó esa primera noche no era nada reconocible, solo una masa amorfa, con huellas de dedos, ella sonrió como no la había visto sonreír nunca. «Se siente tibio», dijo. «Se siente como si estuviera vivo». «Es porque está vivo», respondí. «Todo lo que tocamos con intención está vivo». Después de Rosario vino Denis. Después de Denis vino Gustavo, que dijo que nunca había trabajado con las manos para hacer algo hermoso, solo para hacer comida que otros devoraban sin pensar. Después vinieron otros cuyos nombres aprendí despacio, noche tras noche, historia tras historia. El sótano se transformó. Ya no era solo mi taller, era nuestro. Los estantes que antes tenían solo mis fragmentos, ahora tenían los de todos. Pedazos de cerámica que Rosario encontraba en sus edificios, trozos de vidrio que Denis recogía camino al trabajo, piezas de metal que Gustavo rescataba de la basura del restaurante. Cada quien traía lo que podía, cada quien daba lo que tenía. Y las piezas que creábamos ya no eran solo recuerdos individuales, eran recuerdos compartidos. Una noche, entre todos, hicimos un mural pequeño para la pared del sótano. Cada persona puso un fragmento que representaba su lugar de origen. Un pedazo verde de Gustavo por los aguacates de Michoacán. Un trozo azul de Denis por el cielo de Honduras, que él juraba era más azul que cualquier otro cielo. Un fragmento amarillo de Rosario por los buses de San Salvador. Un pedazo anaranjado mío por los atardeceres de Oaxaca. Y así, fragmento por fragmento, construimos algo que no era de ningún país, pero era de todos. Algo que contaba la historia de los que se fueron, de los que cruzaron, de los que perdieron y encontraron y siguen buscando. El mural no era hermoso en el sentido tradicional. Era irregular, desigual, con pedazos que no combinaban y colores que chocaban. Pero cuando lo mirábamos juntos, Rosario con su café, Denis con su silencio pensativo, Gustavo con su risa que escondía tanta tristeza, veíamos algo que ninguno de nosotros había visto en mucho tiempo. Veíamos un hogar, no el hogar que dejamos atrás, no el hogar que soñábamos encontrar. Un hogar nuevo, construido de lo que quedaba, de lo que habíamos podido rescatar del naufragio de nuestras vidas anteriores. Llamé a mi madre esa noche. «Mamá», le dije, «encontré con qué quitarme el frío de adentro». Ella se quedó callada un momento. Luego preguntó, «¿El barro?» «Sí», dije, «el barro. ¿Y la gente?» «Don Epifanio estaría orgulloso», dijo ella, y su voz tenía ese temblor que tienen las madres cuando quieren llorar, pero se aguantan para no preocupar a sus hijos. «Creo que él lo sabía», respondí. «Creo que siempre supo que yo iba a terminar aquí, haciendo esto. Creo que por eso me enseñó». «Te enseñó porque vio lo que había en ti», dijo mi madre. «Lo mismo que yo veo, lo mismo que siempre estuvo ahí esperando salir». Cuando colgué me quedé mirando las manos de arcilla que había hecho de don Epifanio. Estaban en el estante más alto, donde nadie las tocaba excepto yo. Y en la luz tenue del sótano, justo antes de apagar la lámpara, me pareció que se movían, que sus dedos se cerraban un poco, como hacían cuando él estaba satisfecho con una pieza terminada. Lo que se rompe no se pierde, aprende a hablar de otra manera. Y ahora, finalmente, yo estaba hablando. No solo con el barro, no solo con don Epifanio, con todos los que, como yo,
Habían llegado rotos a un lugar extraño y buscaban, entre los fragmentos, algo que se pareciera a la esperanza. La carta llegó en marzo, cuando el invierno empezaba a soltar su agarre sobre la ciudad. Mi madre la había mandado por correo regular porque no sabía usar el Internet y porque, decía ella, las cosas importantes merecen papel y tinta. El sobre estaba arrugado por el viaje, con sellos mexicanos que me hicieron tocar la imagen del águila y la serpiente, como si pudiera sentir a través de ellos el aire de Oaxaca. Adentro había dos cosas: una carta escrita con la letra temblorosa de mi madre y una fotografía. La fotografía era del taller de don Epifanio, no el taller como yo lo recordaba, lleno de piezas en proceso, de herramientas ordenadas, del olor a humo y a café. Era el taller vacío, las paredes desnudas, los estantes sin nada, el horno apagado, frío, con telarañas en la boca donde antes entraba la leña. Solo quedaba una cosa: la mesa de trabajo de don Epifanio, todavía en su lugar, con una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve gris. La carta de mi madre explicaba: «Mijo, la esposa de don Epifanio murió el mes pasado. No tenían hijos. La casa y el taller van a venderlos para pagar las deudas. Pensé que debías saber. Pensé que debías ver cómo está ahora el lugar donde aprendiste todo lo que sabes. No te escribo esto para hacerte sentir mal. Te escribo porque creo que necesitas verlo. Necesitas saber que las cosas cambian, que los lugares que amamos no nos esperan para siempre. Pero también necesitas saber que lo que aprendiste ahí no está en esas paredes ni en ese horno. Está en tus manos, está en ti. Eso nadie te lo puede quitar ni vender». Me senté en el piso del cuarto que compartía con otros 3 hombres que dormían en sus turnos diferentes. Eran las 6 de la mañana. Acababa de regresar del turno de noche. Mis compañeros de cuarto roncaban en sus colchones, ajenos a todo, mientras yo sostenía la fotografía de un taller vacío a 3000 kilómetros de distancia y sentía cómo algo dentro de mí se rompía de nuevo. Pero esta vez la ruptura era diferente. No era la ruptura de la culpa, esa grieta que había cargado desde que don Epifanio murió sin que yo pudiera despedirme. Era otra cosa. Era la ruptura de algo que necesitaba romperse para que otra cosa pudiera crecer. Como cuando la semilla rompe su cáscara para volverse planta. Como cuando el barro se quiebra en el horno para volverse cerámica. Bajé al sótano esa mañana sin haber dormido. Los demás no estaban. Era temprano, cada quien en sus trabajos o en sus cuartos descansando. Solo yo y los fragmentos y las piezas terminadas y el mural en la pared que contaba nuestra historia colectiva. Me senté frente a las manos de arcilla de don Epifanio, las que había hecho en aquella noche de nieve, y puse la fotografía del taller vacío junto a ellas. «Ya no existe», le dije a las manos. «El lugar donde me enseñaste ya no existe. Van a venderlo, van a tirar lo que queda. Otro dueño va a pintar las paredes y quitar el horno y poner algo que no tiene nada que ver contigo». Las manos de arcilla seguían con las palmas hacia arriba esperando. «Pero eso no importa, ¿verdad?», continué. Y mi voz se quebró un poco, pero seguí hablando porque necesitaba decirlo, necesitaba que las palabras salieran aunque él no pudiera escucharlas. «Tú nunca estuviste en ese taller. Tú estuviste en lo que me enseñaste, en la manera de tocar el barro, en la paciencia, en la frase que repetías una y otra vez hasta que se me grabó en los huesos. El taller era solo un lugar, pero lo que me diste, eso está aquí». Me toqué el pecho. Luego me miré las manos, agrietadas, manchadas, con callos nuevos que no tenía cuando vivía en Oaxaca. «Está aquí», repetí, mirando mis palmas, «en mis manos, en lo que hago con ellas, en lo que enseño a otros». Esa noche, cuando los demás llegaron al sótano, les mostré la fotografía. No dije mucho, solo la puse sobre la mesa y dejé que la miraran. Rosario la tomó primero, con ese cuidado con que tocaba todo lo que parecía importante. Gustavo se inclinó sobre su hombro para ver. Denise se quedó atrás, pero sus ojos estaban fijos en la imagen del taller vacío. «Es donde aprendiste», dijo Rosario. No era una pregunta. «Era», respondí. «Ya no es nada. Van a venderlo». Hubo un silencio.
ese silencio que compartíamos a menudo, el silencio de los que entienden la pérdida sin necesidad de explicaciones. Entonces Gustavo dijo algo que no esperaba. «Pero mira a tu alrededor, hermano». Miré. Vi el sótano de siempre, los estantes con fragmentos, las piezas terminadas, el mural en la pared, la mesa de trabajo con la lámpara de $3, el banco de plástico donde Rosario se sentaba a tomar café, las sillas viejas que Denis había rescatado de la basura para que hubiera donde sentarse cuando éramos muchos. «Esto también es un taller», dijo Gustavo. «Esto también es un lugar donde se enseña y se aprende. Tu maestro no está en esas paredes vacías de la foto. Está aquí, en lo que haces, en lo que nos enseñas, en lo que estamos construyendo juntos». Rosario asintió. Denis también, aunque su manera de asentir era más callada, más interior. «Mi abuela solía decir que los lugares no tienen alma», dijo Rosario. «Que el alma la ponemos nosotros. Cuando nos vamos, el alma se viene con nosotros. El lugar queda vacío porque ya no estamos para llenarlo». Miré la fotografía otra vez. El taller vacío de don Epifanio, las paredes sin nada, el horno frío, y entendí lo que mi madre había tratado de decirme en su carta, lo que Gustavo y Rosario estaban diciendo, con otras palabras, lo que don Epifanio me había enseñado sin que yo lo supiera. El taller no era el lugar, el taller era yo. El taller eran mis manos, mis enseñanzas, la manera en que tocaba el barro y la manera en que el barro me tocaba a mí. El taller era este sótano en Chicago donde un grupo de inmigrantes rotos se juntaba cada noche a reconstruir sus memorias con fragmentos de cosas desechadas. El taller era cada pieza que salía de nuestras manos, cada historia que contábamos mientras trabajábamos, cada silencio compartido que decía más que 1000 palabras. Lo que se rompe no se pierde. Aprende a hablar de otra manera. Don Epifanio no hablaba del barro cuando decía eso. Hablaba de todo, de los lugares que perdemos, de las personas que se van, de los países que dejamos atrás, de nosotros mismos que llegamos rotos a tierras extrañas y tenemos que aprender a ser de otra forma, a hablar de otra manera, a existir de un modo que no habíamos imaginado. Esa noche hicimos algo nuevo. Entre todos, juntamos fragmentos para crear una pieza que representara el taller de don Epifanio. No el taller vacío de la fotografía, el taller vivo que yo recordaba. Rosario encontró un pedazo de cerámica negra que se parecía al barro de Oaxaca. Denis consiguió un fragmento anaranjado que tenía el color del fuego en el horno de leña. Gustavo trajo un pedazo de vidrio café que reflejaba la luz como el café que don Epifanio tomaba cada mañana. Y yo puse el fragmento más importante, un pedazo de la primera pieza que había hecho en este sótano, aquella masa deforme que se cayó y se rompió la noche que lloré por primera vez desde que crucé la frontera. Unimos los fragmentos despacio, con cuidado, con la reverencia que don Epifanio me enseñó a tener por todo lo que tocaba, y cuando terminamos, pusimos la pieza junto a las manos de arcilla en el estante más alto. «Para que no esté solo», dijo Rosario. «Para que sepa que el taller sigue vivo», dijo Denis. «Para que vea lo que construimos con lo que nos enseñó», dijo Gustavo. Me quedé mirando las dos piezas juntas, las manos de mi maestro y la representación del lugar donde me formó, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, no exactamente. Era algo más tranquilo, más profundo. Era paz. La paz de saber que lo que amamos no desaparece cuando los lugares se vacían y las personas se van. La paz de entender que cargamos con nosotros todo lo que importa, aunque a veces pese tanto que creemos que no podemos dar un paso más. Lo que se rompe no se pierde. Aprende a hablar de otra manera. Y ahora finalmente yo había encontrado mi voz. Una voz hecha de barro y de fragmentos, de memoria y de esperanza, de todo lo que dejé atrás y todo lo que encontré en el camino. Una voz que no era solo mía, sino de todos los que, como yo, habían aprendido que romperse no es el final. Es solo el comienzo de una conversación diferente. Han pasado 2 años desde aquella noche en que juntamos los fragmentos para recrear el taller de don Epifanio. El sótano ya no es solo un sótano,
Alguien, no sé quién fue el primero, empezó a llamarlo el taller de los fragmentos. Y el nombre se quedó como se quedan las cosas que son ciertas. Ahora vienen personas que no conozco, enviadas por personas que sí conozco, cada una cargando su propio pedazo de memoria, su propia historia que necesita forma. Una mujer peruana que quiere recrear la puerta de la casa de su infancia en Lima. Un hombre dominicano que busca algo que le recuerde el mar que ya no puede ver. Una joven mexicana, casi una niña, que llegó sola hace 6 meses y que todavía no habla de lo que dejó, pero que viene cada noche a sentarse en silencio y a mirar cómo trabajamos. Algún día ella también tocará el barro. Algún día sus manos encontrarán lo que su voz todavía no puede decir. No tengo prisa. El barro me enseñó que las cosas importantes no se apuran. Todavía limpio pisos. Todavía tomo el autobús de las 6 de la mañana con los ojos pesados y las manos agrietadas. Todavía vivo en un cuarto compartido. Todavía mando dinero a mi madre. Todavía hay noches en que el frío de Chicago entra hasta los huesos y me pregunto qué estoy haciendo tan lejos de todo lo que conozco. Pero ahora, cuando bajo al sótano después del trabajo, cuando enciendo la lámpara de $3 y veo los estantes llenos de fragmentos esperando convertirse en algo, cuando escucho las voces de los que vienen a trabajar y a contar sus historias, ahora sé la respuesta. Estoy aquí porque aquí es donde tengo que estar. Estoy aquí porque don Epifanio no me enseñó solo a trabajar el barro. Me enseñó que el barro es una excusa para algo más grande, para juntarnos, para recordar, para sanar lo que creíamos roto para siempre. Las manos de arcilla que hice de él siguen en el estante más alto, con las palmas hacia arriba, recibiendo todo lo que ponemos en ellas. Nuestra gratitud, nuestra tristeza, nuestra esperanza frágil que no se apaga. A veces antes de irme a dormir las toco. Paso mis dedos por sus dedos de barro y le cuento en silencio lo que hicimos esa noche. ¿Quién vino? ¿Qué historia contamos? Sé que no me escucha. Sé que es solo arcilla, solo memoria hecha forma. Pero también sé que hay verdades que no caben en la lógica, y una de ellas es esta. Los que amamos nunca se van del todo. Se quedan en lo que nos enseñaron. Se quedan en lo que hacemos con las manos que ellos formaron. Lo que se rompe no se pierde. Aprende a hablar de otra manera. Esa frase ya no es solo de don Epifanio. Ahora es de todos nosotros. La decimos cuando alguien nuevo llega al sótano con los ojos llenos de todo lo que perdió. La decimos cuando una pieza se cae y se quiebra y alguien quiere tirarla a la basura. La decimos en las noches largas cuando el silencio pesa y necesitamos recordar por qué seguimos aquí. ¿Por qué seguimos juntando fragmentos? ¿Por qué seguimos creyendo que de lo roto puede nacer algo hermoso? Porque puede, porque nosotros somos la prueba. Fragmentos de países distintos, de historias distintas, de dolores que no se parecen pero que riman. Y aquí estamos, en un sótano de Chicago, construyendo juntos algo que no tiene nombre, pero que se siente como un hogar. Algo que se siente como una oración hecha con las manos. Algo que se siente, después de tanto tiempo, como volver a estar enteros. No porque las grietas desaparecieron, sino porque aprendimos a ver en ellas la luz. Comenta abajo qué te hizo sentir esta historia. Comparte el video si te tocó el corazón y dime desde qué país y ciudad me escuchas.